Esto es Volver a ti, un podcast para quienes tienen sueños, trabajo y responsabilidades, pero necesitan aprender a volver a sí mismos, cuando la ansiedad, el ruido o la exigencia los alejan de lo esencial. Porque muchas veces no estamos perdidos por falta de rumbo, sino por exceso de afuera. Hola, bienvenidos nuevamente al podcast Volver a ti. El día de hoy vamos a estar platicando sobre la escritura, que es un medio que a mí me gusta mucho compartirlo luego con pacientes para poder conectar con nosotros mismos, ¿no? El día de hoy justamente tenemos aquí a Michelle, que al ratito les voy a contar un poco más de ella, como siempre, para que escuchemos realmente a la invitada de honor que tenemos el día de hoy. Pero lo más importante es que conectemos con la historia, que conectemos un poco con lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿vale? Entonces, para mí es importante comentar que justo hay personas que conectan consigo mismas a partir de caminar, de conectar con la naturaleza. Algunos, como en otros episodios hemos platicado, tal vez con un café, tal vez con algún vino, tal vez con otras personas y demás. El día de hoy justo nos enfocamos en la escritura porque creo que el lenguaje es un medio que podemos utilizar para transmitir muchas cosas. Y bueno, pues nada, mejor dejamos que aquí Mitch nos pueda contar con mayor detalle. Bienvenida, Mitch, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y contigo y platicar de este tema que me gusta un montón, obviamente. Padrísimo. Uh-huh. Qué bueno que accediste. Sí, gracias. Y la verdad es que pues me gustaría que nos cuentes un poquito, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti escribir? Cuéntanos un poco, o sea, ¿recuerdas cómo, bueno, con todo el tiempo que estás escribiendo, si conectas con alguna emoción en particular? ¿Cómo es para ti la escritura? Sí, pues, o sea, si me voy muy para el origen, yo recuerdo ser una niña muy chiquita y no saber escribir todavía. Y bueno, yo crecí en una generación en la que las películas de Disney eran como nuestro material de entretenimiento, ¿no? Eran como las primeras historias que yo veía fuera de lo que estaba en mi cotidianidad. Y yo le pedía a mi papá y a mi mamá que yo les dictaba historias que tenían que ver con esos referentes de Disney. Eran historias que yo inventaba, digamos, y ellos me las escribían, ¿no? O sea, mi primer contacto con la escritura fue cuando todavía yo no lo podía hacer, digamos, mecánicamente, y ellos me ayudaban, ¿no? Entonces, es una actividad que también para mí, cuando era más chica, también representaba un juego, ¿no? Jugaba con mi hermana a inventar palabras, me gustaba, por ejemplo, mi mamá tenía estas revistas como del hogar que vendían antes, Uh-huh. creo que todavía en algunos supermercados, donde había secciones de casa, de cocina, de noticias, cositas así. Y yo jugaba a hacer mis propias revistas y escribía yo alguna cosa. O sea, mucho era imitación, obviamente, ¿no? Pero era para mí también una parte como de juego. Entonces, tengo la suerte, la verdad sí me considero afortunada de saber desde muy, muy niña que eso era como una parte de mí. Ya no era nada más algo que yo quería hacer, ¿no? Como quiero trabajar en tal o hacer tal cuando sea grande, sino que era una parte de mi esencia un poco, ¿no? Porque todo pues surgió muy, muy naturalmente. Y bueno, a lo largo de los años pues he pasado por muchísimas etapas de escritura. Pensando como en las emociones con las que conecto, pues la escritura está muy íntimamente ligada a lo que vives todos los días. Siento que además de estar ligada a tu vida personal e íntima, a tu vida familiar, a tu vida de pareja, etcétera, también tiene que ver o está permeada por el contexto social en el que vives, ¿no? Creo que también eso es importante. Hay un juego ahí entre la vida interior, el mundo interior y el mundo exterior, ¿no? Porque vivimos pues muchas cosas muy, muy fuertes en el mundo, en el país, que también inciden en cómo nos sentimos todos los días, ¿no? En qué cosas valoramos, en qué cosas priorizamos. Entonces, pues depende un poco la etapa en la que esté viviendo y también siento que de lo que esté pasando en el contexto de cómo transmito ciertas emociones a través de la escritura. Uh-huh. Me parece mágico lo que acabas de decir de cómo conectaste desde niña a través del juego. O sea, es que creo que muchas veces cuando somos niños podemos encontrar esas pasiones en las que nos vamos sin saberlo, ¿no? A desenvolver en la vida adulta. Sí. Y qué padre que tú utilizaste esto, o sea, que identificaste en ti desde chiquita para volverlo pues, tu vida, ¿no?
Sí, sí, es muy impresionante. Yo pues no lo consideraba algo, un privilegio, digamos, o algo mágico, porque Mm, para mí había sido pues muy natural, ¿no? Pero hablando con otras personas que luego pues han tenido más, no sé si problemas, pero sí que se han tardado un poco más en encontrar sus caminos o en identificar justamente esos aspectos que les vuelven plenos y que les hacen mm. felices, sí pienso que sí he sido afortunada, ¿no? Porque hay caminos muy diversos siempre para encontrar lo que quieres o en donde te sientes más realizada. Y para mí fue bastante lineal, con sus dificultades que tienen que ver más con lo social, ¿no? No sé, de oye, pero ¿de qué vas a vivir? O ¿cómo le vas a hacer para subsistir en este Eh, mundo? El Esos dinero. juicios, sí. Esos juicios que vienen de una preocupación, ¿no? En muchos casos, una preocupación válida, Ujú. pero que a veces sí pueden, sí corres el riesgo de quedarte ahí, ¿no? De decir, no, ¿sabes qué? Mejor voy a estudiar otra carrera que me parezca más redituable, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí es un camino complejo, pero bueno, obviamente valioso, ¿no? Mm. Ahorita decías que la escritura es mucho también acorde al contexto, a lo que estás viviendo, ¿no? ¿Lo has utilizado la escritura como una forma para conectar contigo? Pues de alguna manera sí, yo siento, o por lo menos mi manera personal de vivir en la escritura, en específico con la poesía, que es el género con el que más me identifico, digamos, es, yo creo que la poesía es es un como acontecimiento cotidiano, digamos. Creo que tú puedes salir a la calle, ir al transporte público y encontrarte con episodios, no sé, de niños conversando con sus mamás o Mm, pequeños hallazgos, ¿no? Cuando ves animales en la naturaleza también, por supuesto. Hay muchos como chispazos de poesía aquí y allá, como que más bien es algo que vives todo el tiempo, ¿no? O conversaciones que escuchas o conversaciones que tú misma tienes. Entonces, más que una cuestión de ver la escritura o la poesía como un recurso, es una forma para mí de observar el mundo, ¿no? De mm, relacionarme con las personas, de relacionarme con los animales, con el entorno en general. Claro que sí ha habido momentos, o sea, ya pensando como en episodios específicos, en los que para mí, ante alguna cosa importante o difícil que he vivido, me es necesario expresarlo de esa manera, ¿no? Ha habido momentos en que no, o sea, no te puedo decir que sea como una constante o una norma, pero sí puedo detectar que ha habido, o sea, es una emoción, es algo que sientes en el cuerpo, como necesito expresar esto que me está pasando en palabras, ¿no? Ordenarlo, porque mm, escribir es ordenar, ¿no? ujú, La escritura implica que hay una palabra antes de otra y que tienes que hacer una línea, una sucesión. mm. Entonces ordenas ahí muchas cosas, ¿no? Sea que ya publiques ese texto, ¿no? Eso ya es un paso posterior y no tiene que ver como con este primer impulso, ¿no? Este primer proceso. Mm. Me gusta cómo lo pusiste como ordenar, ¿no? Creo que Ujú, también ayuda a que, o sea, observas el mundo, pero al mismo tiempo también ordenas y acomodas lo que te está pasando a ti con eso que ujú. te impactó del mundo, Sí, ¿no? sí, Mm, es además como luego, no sé, pasamos por momentos difíciles y estás como en el momento y todo es tripa y todo es como esa emoción o impulso, pero si dejas que pase un poco de tiempo o das un paso para atrás y te vas más a lo racional, ahí es también donde puedes como ordenarlo a través del lenguaje, ¿no? mm, Escrito en este caso, pues, pero no, ujú. quizá no necesariamente, digo, tú lo sabrás mejor que yo, la función que juega el lenguaje ahí en las Sí, emociones, ¿no? le das una estructura a aquello que no Claro, entiendes, ¿no? Me gustó cómo le pusiste como, o sea, como ordenando, porque las palabras tienen un orden para que se entiendan, claro. ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa con, o sea, cuando vas a escribir algo y no sabes qué va a salir? Pues mira, siento que puedes llegar a la escritura con un tema o con una idea, ¿no? Mm, Como yo, por ejemplo, pasé por la pérdida de un par de animales que amé muchísimo hace un mm, par de años y yo tenía la idea como tengo que escribir de esto, o sea, no en ese instante, me tardé un rato en hacerlo, pero pensaba, tengo que escribir de esto, ¿no? mm, Ese era mi punto de partida y no sabía exactamente cómo iba a salir o qué, aunque ese era mi punto de partida. Creo que cuando escribes, o me imagino que sucede con otras personas que están en el arte, en la creación, ¿no? En la música, mm, en las artes plásticas,
que un poco te haces las paces con la incertidumbre o con el no saber muy bien cómo puedes controlar los resultados. También te dejas sorprender un poco más fácilmente porque entiendes que la creación, ese proceso tan misterioso, la inspiración, lo que sea que eso sea, el trabajo también, porque hay mucha disciplina ahí, pues tienen caminos como un poco insondables, ¿no? No sabes muy bien a dónde van a llegar, si van a llegar a algún lado, qué es llegar a algún lado, ¿no? Entonces te reconcilias un poco con eso y fluyes, ¿no? Ahí yo creo que sí es importante la idea como de la libertad creativa que tú te das a ti misma, por supuesto, ¿no? No nada más la que te da el mundo, sino la que tú te permites, de no presionarte con llegar a algún lado o con que el producto final, ¿no? El texto, la canción, la pintura, pues tenga que ser de determinada forma, ¿no? O sea, pero lo pones también como dejándote disfrutar de la experiencia. O Ujú. sea, que empiezas como justo con una idea, ¿no? Y ver a dónde lleva, que también a veces, a mí me pasa mucho en consulta, que a lo mejor alguien llega, o incluso a mí, en mi propia terapia, que llegas con una idea de voy a trabajar este tema y salen otros que Claro. están, ¿no? 4 años escondidos Sí. o que tienen como varias capas Ujú, atrás, ¿no? Entonces me imagino que también a través de la escritura va saliendo con un tema, terminas, ¿no? Profundizando en algo más. Sí, sí, y es curioso ahí como que hay un componente de improvisación, supongo, ¿no? Así cuando estás también, no improvisar así sin herramientas, obviamente, ¿no? Sí, sí a conciencia, pero de tomar igual y en las terapias, ¿no? A mí me ha pasado como en mis procesos terapéuticos, que dije una palabra y la agarran y dicen, a ver, pero ¿por qué dijiste esto? Y entonces es otro hilo que se desanuda, ¿no? Hacia otro lado completamente. Entonces creo que ese componente como de improvisación, si le queremos llamar así, es importante darse chance de poder ejercerlo o de poder vivirlo, ¿no? ¿Y ha habido algún momento o algunos momentos en tu vida en el que notes que la escritura está como más presente o más intensa, tal vez? Sí, sí, creo que los momentos de crisis, sea crisis familiar, existencial, de pareja, de lo que sea, como que ahí no sé si hay un proceso emocional interno donde estás como más a flor de piel y eso propicia también que pues igual y no sé, a mí me pasa mucho que tengo una relación cercana con la música, ¿no? Me gusta mucho y hay periodos de mi vida en los que estoy pasando por algo que estoy escuche y escuche una canción o cierto tipo de canciones y la música no me puede dejar en esos momentos, ¿no? Siento que ahí como que hay más receptividad o más sensibilidad, no sé, y que eso para mí por lo menos propicia estos momentos de escritura, pero sí tengo que decir que ha habido momentos también muy duros en los que no puedo decir nada. O sea, como que es curioso, como que te quedas más bien como pasmada y estás como observándote un poco como desde fuera, viendo qué sucede, pero no puedes, digamos, producir nada, Es como ¿no? ese que le llaman como, ¿qué será? Como pausa creativa o ese momento, ¿no? Donde Sí, 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 como que no sí. conectas. Como que no conectas y además hay de alguna manera como que eso que está sucediendo como que reclama tanto de tu atención que el hecho de pensarte en un lugar más contemplativo y tranquilo escribiendo, de pronto como que ni siquiera lo puedes pensar, no te puedes concebir en ese lugar. Es curioso, como que la vida te está ganando un poco, ¿no? Y darte ese momento de echar los pasitos para atrás y conectar más con la cabeza y redactar algo, es complicado, ¿no? Pero supongo que eso es algo muy personal. O sea, yo tengo amigas poetas que están en medio de crisis terribles y son muy creativas y muy productivas en ese sentido, ¿no? Están creando piezas, están haciendo poemas, y a mí me sorprende mucho, digo, wow, o sea, yo en una crisis así, pues quizá podría, pero en muchos casos más bien como que me quedo contemplando, ¿no? Observando, sintiendo y dejando que todo eso suceda y luego ya veré Sí, si claro. sale algo de escritura de eso, ¿no? Sí pienso que por lo menos para mí es importante concebir la escritura como no un medio para un fin, ¿no? No es desde la forma en la que yo la ejerzo, digamos, no es una herramienta, no
no es algo que solucione un problema, ¿sabes? Entiendo el valor, por un lado, de la escritura terapéutica, que sirve para muchas cosas, y por otro, el de la escritura ya con quizá fines literarios, ¿no? Sea publicable o no, eso, insisto, no importa mucho en ese punto, pero sí no creo que la literatura sirva para, ¿no? En el sentido de servir a un propósito. Creo que así es como yo la vivo, por lo menos. Fíjate, ahorita que lo pones así, me quedo pensando en la moda que ha habido con el famoso journaling, ¿no? Que es estar escribiendo, ¿no? Y hacer como tu diario y conectar. Sí. Que sí que ayuda en muchos momentos justo para ese fin, a lo mejor conectar con una emoción y demás. Pero, o sea, ahorita como lo pones, es desde el disfrute. O sea, como desde la exploración también y a ver qué sale, ¿no? Claro. Si el fin fue explorar, padrísimo. Si el fin fue crear un poema en específico que a lo mejor le quieres compartir a una persona amada, también, ¿no? Claro. Pero ya es como resultado de la experiencia, del disfrute, del arte, ¿no? Sí, creo que eso es importante también. En el mundo literario, o no en el mundo literario, más bien pensando en el contexto global en el que vivimos, en el capitalismo, en esta sociedad donde siempre sientes que tienes que estar dando más, donde luego los momentos de descanso, de contemplación, de tomar un libro y ponerte a leer, te generan culpa porque podrías estar haciendo otras cosas, ¿no? En esta sociedad tan acelerada y tan de hacer, producir, ganar, tal, creo que sí es importante pensar en los momentos de goce, ¿no? En espacios lúdicos que te puedas procurar a ti misma y vivirlos desde ahí, como con esa libertad. Me gusta, o sea, como explorándolo. Es que me quedo mucho con eso, porque es como, no es un fin tal cual, te sirve, pero es más el vivirlo, el estar presente, ¿no? El observar también y a lo mejor conectas con algo, ¿no? Sí. ¿Ha habido algo con lo que tú hayas a lo mejor conectado, escrito y que después te haya impactado leer después? Como de mí misma, decir, Sí, wow, ¿qué hice? Sí, fíjate que sí. Sí. Yo tuve bueno, mi papá falleció hace muchos años, ya casi 16, ¿no? Okay. Y eso, pues, de una muerte así como que impacta en muchos aspectos de la vida, pero sobre todo impactó del lado de mi relación con mi familia paterna, que es nula mi relación con mi familia paterna. Hubo ahí unos malentendidos desafortunados. Y yo sentí que eso, digo, yo he escrito muchísimo sobre mi padre, o sea, eso no es un tema que me pese, o sea, yo escribí desde el momento 2, ahí sí pude escribir como muy inmediatamente después del suceso, pero acá como que yo tenía la idea de que quería escribir sobre esa ruptura familiar, ¿no? Okay. Sobre la idea también que creo que es controvertida y está abierta a debate, de que las familias por ser sangre siempre van a estar ahí, o de que los miembros de las familias, por ser miembros de tus familias, son incondicionales, o te aman, o te apoyan, o no te van a lastimar. Yo creo que esas son, por lo menos desde mi vivencia, ideas muy peligrosas, porque con tal de preservar a personas que comparten tu apellido, luego cedes mucho ante tus propios límites, ¿no? Puedes totalmente como, sí, ceder, permitir que cosas sucedan que normalmente no permitirías, pero no, bueno, es que es mi primo, ¿no? Es mi tía, híjole, ¿no? Entonces, esa como, ese tema tan puntilloso de las familias, de las herencias, ¿no? De lo que sucede también, otra vez volviendo a la parte como material, emocional, por supuesto, ¿no? Las herencias emocionales, pero también materiales, cómo hay rupturas a partir de eso, me parecía que era un tema que yo llevaba de alguna forma escribiendo mentalmente muchos años, ¿no? Porque esto tiene mucho tiempo que pasó. Y bueno, eso, vaciar eso en un libro, que lo tengo ahí guardado, todavía no he encontrado como su lugar público, digamos. Okay. Me ha llevado muchísimos años, ya le puse punto final, aunque es difícil poner punto final a las creaciones, ¿no? Pero le puse final sí hace, yo creo que un par de años, pero me llevó muchísimo tiempo, lo talleré con amigas, poetas, etcétera, y ha sido difícil,
O sea, ahí sí me leo, de repente lo reviso o quiero corregir algo que creo que ya quizá puedo cambiar y pienso, híjole, esto está muy, muy duro, ¿no? ¿Qué va a pensar? Bueno, mi familia, no sé si lo vaya a leer, esa familia paterna, pero mi mamá y mi hermana sí, seguro que lo van a ver, ¿no? Otras personas, ¿no? Porque también son cosas pues muy íntimas, son personales, ¿no? Entonces, sí de pronto te puedes enfrentar ante temas así, ¿no? Con cierto vértigo de qué va a pasar con las personas que son cercanas a ti. Y pues bueno, es también como parte pues de aventurarse, ¿no? A la escritura y otra vez liberarse y de lleno, ¿no? Lo pones como justo cuando hay algún pensamiento rígido, ¿no? Como esto que decías de las familias, pues sí. Yo no tienes idea cuántas veces lo escucho en consulta. Me imagino. El tema de los lazos familiares, Híjole. de los límites, en general, es desde esta rigidez de pensamiento, ¿no? Entonces, o sea, cuando lo pones, pues justo como que lo vas explorando, ¿no? ¿Qué es lo que decías? Lo vives, lo sientes, lo exploras. Entonces, a lo mejor descubres que no era tu forma de pensar, sino solo era un patrón que continuaba, Claro, ¿no? claro. O una enseñanza. O sea, qué rico que ya lo hayas, o sea, como definido para que en algún momento se pueda leer. A mí me interesaría mucho leerlo, ¿no? Y ahorita que mencionabas como a veces lo van a leer, ¿no? Alguien que yo quiero, alguien que me conoce, con quien tuve el pleito, Exactamente. ¿no? Eso. O sea, ¿cómo le haces para no tener que sonar bonita? Ese es un gran tema. Ese es de verdad el tema como de la autoedición, de como controlarte y es un ejercicio constante. Creo que afortunadamente ahorita mucha de la literatura que se está produciendo está yéndose a una estética como de lo no necesariamente bonito o aceptable, ¿no? La escritura de mujeres en particular. Claro, Eso es sí, importante muy, decirlo, ¿no? Muy. muy. La escritura de mujeres ya no son estos temas estereotípicamente femeninos, ¿no? Que hay las emociones o solo la maternidad, que sí, que hay una reivindicación muy importante ahorita en la literatura de los temas de los cuerpos de las mujeres, pero ya no es desde este estereotipo, ¿no? De cómo la mujer debería expresarse o de qué temas debería escribir. Entonces estamos, siento, ante un contexto favorable, con todo y que haya sus detractores y sus críticos, que creo que nunca va a dejar de haberlos, ¿no? De ese tipo de escritura. Pero eso ayuda, ¿no? También creo que cuando estás escribiendo o creando, tienes que olvidarte de estas personas, de potenciales lectores o potenciales espectadores de tu obra para librarte, porque no puedes estar plenamente en la escritura si estás pensando en el lector final, ¿no? Híjole, ¿qué tal si mi mamá ve que aquí use este adjetivo y no este otro? Entonces tú solita te estás censurando de cierta manera, ¿no? O este tema, híjole, pues yo tengo una familia muy unida, ¿qué tal que lo interpretan como, pues bueno, una no puede tampoco controlar la recepción de los materiales que escriban, ¿no? Es difícil, vuelvo a decir la palabra vértigo, ¿no? Estás como ante un vacío, pero pues es un poco como lo que tú necesitas hacer, ¿no? Y ahorita que lo dices así, pienso o sea, no pensar en ese espectador, pero incluso incluyéndote como ese final, ¿sabes? Como ese espectador final, porque cuando, ¿no? Y seguramente lo has vivido y por eso el libro ha costado trabajo como mirarlo, es esa persona que escribió hace, no sé, voy a inventar, 5 años, pues hoy ves y a lo mejor dices, no, yo ya escribo de otra forma, Sí, ya claro. conecto, ¿no? Sí. Este tema ya lo trabajé, ahora lo profundizo más o menos, ¿no? O sea, como tampoco juzgar esas versiones pasadas. Sí. ¿No? O sea, si Sí. yo agarro un diario que yo tuve, no sé, en la secundaria, o sea, vas a voy a decir, ser muy rígida con mi forma claro, de ver actualmente a esa versión adolescente de mí, claro, sí, ¿no? sí, pero es injusto, ¿estás de acuerdo? Dices, Totalmente. bueno, ella no tenía las herramientas, ni el Exacto, lenguaje, sí. ni las experiencias que yo ahora tengo, ¿no? Sí, pasa un poco lo mismo. O sea, yo veo mi primer libro, que es una plaquette que saqué en 2018, que me llevó un rato escribir, y pienso, bueno, pues aprecio a esta Michelle, a esta voz de esta Michelle que está aquí, y sus intereses y lo que quería decir, ahora ya son otros, pero sí la leo y a veces digo, ay, qué pena, y a veces me enorgullezco mucho de ella, digo, wow,
qué bien que se animó a sacar esto, ¿no? En ese momento de la vida. Y creo que justo a veces no sabemos bien qué sentimos, ¿no? Como hasta que lo escribimos o lo leemos, o le damos como esa estructura, tal vez desde la mente, ¿no? Entendiendo un poquito también qué nos pasa emocionalmente. Y me pregunto como, para personas que no saben o que tienen esta idea de yo no sé escribir, ¿qué les podrías decir? Yo siento que algo vital para la escritura es la lectura. Claro. No tienes que estudiar absolutamente nada relacionado con letras, o sea, eso no te asegura nada. Sí, obviamente es muy enriquecedor y aprendes muchas cosas, pero no creo que sea un requisito para escribir. Siento que lo primordial es leer. Leer también viendo cómo usan esas escritoras, esos escritores las palabras, cómo construyen escenarios o su narrativa, ¿no? Si estás leyendo cuento o novela, cómo son las imágenes que conciben, si estás quizá yéndote hacia lo más poético o más filosófico, si quieres, cómo estructuran, cómo construyen, o sea, leer un poco como con esa conciencia y leer mucho de todo, de épocas más contemporáneas, anteriores, los clásicos. Yo creo que ahí aprendes un montón de cosas y sobre todo creo que aprendes recursos, formas de escribir que puedes romper. Eso creo que es importante. No se trata de imitar o de volver al pasado a ciertas formas de escritura o ciertos temas que quizá ahorita ya no conectas con ellos, sino de tomar esa tradición para romperla en algún momento, ¿no? O si no quieres romperla, porque no tiene que ser como tu fin, sí amoldarla a lo que a ti te interesa y como tú quieres expresar las cosas, ¿no? Más conectada contigo, ¿no? Sí, claro, sí, desde lo que a ti te interesa, ¿no? No imitando a tal autora que me parece genial, qué padre, puedes tomar algo de lo que ella hace y aplicarlo tú a tus propios intereses y a tu propia escritura. Entonces yo creo que hay que leer un montón, es un buen camino como para también liberar la propia escritura. Ok. O sea, y justo no hay un género en particular que se recomiende, ¿no? Para empezar a escribir ni nada, acorde a cada uno. No, yo creo que ahí depende. Yo, por ejemplo, me acerqué a la poesía desde muy niña por la escuela en la que estaba, nos dejaban libros de poesía para niños y creo que eso pues también quizá determinó un poco mi camino, pero sé de personas muy jóvenes que a los 14, 15 años están como haciendo su novela, ¿no? O sea, cuartillas y cuartillas de narrativa que yo admiro un montón, digo, wow, esto es increíble, ¿no? Que están comprometidísimos con la escritura. Entonces creo que más bien es ir probando quizá al inicio, ¿no? Si no sabes muy bien qué te gusta, porque por supuesto no tienes por qué saberlo de entrada, puedes asomarte a un libro de ensayos, y a un libro de poesía, a un libro de relatos, a una novela quizá corta para que no te abrume y ver, ¿no? Y hoy justo traes un libro que tú escribiste. Sí. Mira, traje 2, pero ahorita con la conversación que estamos teniendo, creo que quiero enseñarles el primerito, porque lo mencioné. Este es el más reciente, Fantasma y Monumento, que salió en 2024. O sea, Ese es el que tengo yo. Ese es el que tienes tú. Y este, que es esa pequeña plaquette que se llama Lo que perdimos y otros poemas, que fue una cosa muy linda, artesanal, de una editora de Cuernavaca, que, bueno, la editorial se llama Aquelarre Editoras. Y este libro representa mucho para mí porque fue un poco como darme chance de ser una autora, digamos, publicada. A mí me da mucho miedo publicar, no me sentía síndrome de la impostora, ¿no? Siempre ocurre. Siempre nos pasa. Y decía, no, es que estos poemas, pues sí, qué padre, salieron unos en un periódico, otro en otro lado, pero como que un libro no son un libro, ¿no? Muchas personas a mi alrededor me apoyaron y me dijeron, ¿sabes qué? Lánzate, porque si no, ¿cuándo va a pasar? Y aquí hay muchos intereses que han estado a lo largo de mi vida, pero que ya no necesariamente son quien yo soy hoy, ¿no? Y que quizá de alguna manera haría cosas distintas, pero creo que he aprendido justo a admirar a la Michelle que está acá. Plasmada acá. ¿No? ¿Te gustaría compartirnos alguno? Yo creo que sí, me gustaría leerles un poema que ya es el último, que se llama Declaración de Principios y que, bueno, habla
no lo quiero como describir antes de tiempo, pero Ok. tiene que ver con la transición de un tema a otro, de pasar de un interés a otro, ¿no? Entonces creo que viene a cuento. Entonces se llama Declaración de Principios y trae un epígrafe de Lou Reed, la música, de Magician, que dice: I'm sick of looking at me. I hate this painful body. That disease has slowly worn away. Llevo ya varios días que suman más de un año. Llevo ya meses y meses purgándome, analizándome, escribiendo sobre mi padre, sobre la muerte de cuerpo transparente, sobre el desamor nuevo y el amor envejecido, sobre el abandono como naufragio, sobre el olvido como soldado enemigo. No soy dramática, pero sí melancólica y me canso. Estoy harta de altos vuelos y pretendida poesía. He caminado ensimismada, mirando hacia la copa de los árboles, pensando en desentrañar mensajes inexistentes. Por eso me he perdido en ciudades extranjeras que tuve que haber descubierto a tiempo. Por eso me he distraído y encandilado con una luz inhumana, y por eso ahora quiero describir lo que veo. Quiero voltear hacia abajo, observar de verdad las cosas, las mías y las de otros. Quiero redescubrir los papeles tirados en la calle y revivirlos y pintarlos de fuego. Quiero enamorarme de mis zapatos viejos y escudriñarlos hasta que sea hora de tirarlos. Quiero detenerme en todas las moronas que carga mi mesa, en sus texturas y contornos y colores. No quiero hacer una oda a ninguno de ellos, no. No quiero regalarles la trascendencia que no tienen y que no necesitan. Quiero retratarlos solo a manera de naturalezas muertas. Quiero estancarme en ellos y solo estar estática siguiendo sus consejos. La elocuencia tan bonita de las cosas que fueron bendecidas con no tener voz. Quiero despreocuparme por el desorden, por la vejez, por el olvido, por todos esos fantasmas enraizados en mis dedos. Deseo contemplar lo que hay afuera y describirlo sin prisas, sin métrica. Quiero volcarme en los objetos que me rodean y aprenderlos, espiarlos a ellos para dejar de verme durante un rato, para concentrarme en la piel y no en los órganos. He vivido con un espejo clavado en las entrañas, reflejando sus rojos viscosos. Es agotador revolcarse en ellas todo el tiempo. Una se desconoce y se agrede si vive con los ojos entornados, como uñas que se clavan en sí mismas. Quiero salirme, quiero huir, quiero dejar de vivir en mí y respirar a través de mi colección de piedras. Ay, qué bonito, Mitch. Hasta se me puso la piel chinita. Gracias. Qué bonito. O sea, a ver, tus poemas son muy bonitos, pero Gracias. también la manera en la que los recitas, siempre, o sea, es una manera también muy bella para conectar, ¿no? Uh-huh. Híjole, Mitch, te agradezco enormemente que lo compartas, ¿no? Gracias a ti. También el que estés participando en este episodio. Y bueno, pues solo como dejar como esa referencia de que el leer, ¿no? El escribir son formas de conectar y permitirnos vivirlo como experiencia. Uh-huh. Nos ayuda a ver más, ¿no? Ver más allá, conectar más, no como una meta. Me encanta cómo lo pones, no como una meta, sino como una manera de descubrirnos, Uh-huh. ¿no? Sí, maneras de estar en el mundo. Maneras de estar. Uh-huh. Y más en un mundo tan hostil. acelerado. Sí. Padrísimo. Mitch, pues solo presentarte. A ver, Michelle Pérez Lobo escribe poesía y edita libros, como bien acabamos de escuchar. Ha publicado los poemarios Lo que perdimos y otros poemas, de Aquelarre Editoras 2018, y Fantasma y Monumento, de la Universidad Autónoma de Nuevo León 2024, además de numerosos poemas, ensayos y experimentos de poesía visual en medios impresos y digitales. Entre sus intereses principales están el rescate animal, la cocina vegana y correr. Así es. Sí. Fabuloso. Sí. Qué bonito, Mitch. O sea, además todos tus poemas tienen toda esta parte, ¿no? De tus intereses, de lo que conectas, de lo que observas. Qué bonito lo que nos compartes. Muchísimas gracias
por estar aquí, compartirnos también un poquito de tu corazón, de tu escritura, de ti. Y bueno, pues a todos agradecerles el que nos escuchen, animarlos a escribir, a leer. Anímense. Y pues nada, que no se olviden de suscribirse, de compartir, de darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos episodios y nos vemos para el siguiente capítulo. Gracias. Muchas gracias.